Muy buenos días, hermanos. Soy el diácono Elix aquí en Católico Hoy y hoy es lunes 23 de marzo, comenzando una semana más en que nos disponemos a escuchar al Señor, adentrarnos en su palabra y ver qué mensaje nos tiene hoy. Ya estamos casi al fin de la Cuaresma, nos acercamos a la Semana Mayor, la Semana Santa, y las lecturas de hoy nos muestran a un Dios justo y misericordioso. En ambas lecturas podemos ver cómo Jesús quiere que todos nos salvemos y cómo su Espíritu actúa ante las injusticias y muestra su misericordia. En la primera lectura, inspirando a Daniel para que descubriera la verdad y pudiera salvar a Susana. Y en el Evangelio, mostrando cómo nos ama a todos y nos perdona. Entonces, hermanos, comencemos esta meditación con la frase para este día. Ser justo es elegir aquello que es correcto, aun cuando no sea a tu favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura, tomada del libro de Daniel, capítulo 13, versículos 41 al 62. En aquel tiempo, la asamblea creyó a los ancianos que habían calumniado a Susana y la condenó a muerte. Entonces Susana, dando fuertes voces, exclamó: Dios eterno, que conoces los secretos y lo sabes todo antes de que suceda, tú sabes que estos me han levantado un falso testimonio, y voy a morir sin haber hecho nada de lo que su maldad ha tramado contra mí. El Señor escuchó su voz. Cuando llevaban a Susana al sitio de la ejecución, el Señor hizo sentir a un muchacho, llamado Daniel, el santo impulso de ponerse a gritar: Yo no soy responsable de la sangre de esta mujer. Todo el pueblo se volvió a mirarlo y le preguntaron: ¿Qué es lo que estás diciendo? Entonces Daniel, de pie en medio de ellos, les respondió: Israelitas, ¿cómo pueden ser tan ciegos? Han condenado a muerte a una hija de Israel, sin haber investigado y puesto en claro la verdad. Vuelvan al tribunal, porque esos le han levantado un falso testimonio. Todo el pueblo regresó deprisa, y los ancianos dijeron a Daniel: Ven a sentarte en medio de nosotros, y dinos lo que piensas, puesto que Dios mismo te ha dado la madurez de un anciano. Daniel les dijo entonces: Separen a los acusadores, lejos uno del otro, y yo los voy a interrogar. Una vez separados, Daniel mandó llamar a uno de ellos y le dijo: Viejo en años y en crímenes, ahora van a quedar al descubierto tus pecados anteriores, cuando injustamente condenabas a los inocentes y absolvías a culpables, contra el mandamiento del Señor: No matarás al que es justo e inocente. Ahora bien, si es cierto que los viste, dime debajo de qué árbol estaban juntos. Él respondió: Debajo de una acacia. Daniel le dijo: Muy bien, tu mentira te va a costar la vida, pues ya el ángel ha recibido de Dios tu sentencia y te va a partir por la mitad. Daniel les dijo que se lo llevaran. Mandó traer al otro y le dijo: Raza de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión te pervirtió el corazón. Lo mismo hacían ustedes con las mujeres de Israel, y ellas, por miedo, se entregaban a ustedes. Pero una mujer de Judá no ha podido soportar la maldad de ustedes. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó: Debajo de una encina. Replicó Daniel: También a ti tu mentira te costará la vida.
El ángel del Señor aguarda, ya con la espada en la mano, para partirte por la mitad. Así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea levantó la voz y bendijo a Dios, que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos viejos, a quienes, con palabras de ellos mismos, Daniel había convencido de falso testimonio, y les aplicaron la pena que ellos mismos habían maquinado contra su prójimo. Para cumplir con la ley de Moisés, los mataron, y aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Salmo responsorial del Salmo 22. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 1 al 11. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer, que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Yo tampoco te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en las lecturas de hoy escuchamos dos historias sobre mujeres acusadas de adulterio. La primera lectura deja claro que Susana es inocente. Dos ancianos intentan coaccionarla para que cometa adulterio con ellos, amenazándola con acusarla. Cuando ella se niega,
cumplen sus amenazas y dan falso testimonio contra ella. Debido a su posición, el pueblo les cree y condena a Susana a muerte. En respuesta a la oración de Susana, Dios inspira el espíritu de Daniel. A pesar de ser un niño, demuestra que los hombres mienten y reciben el castigo que estaba destinado a Susana. En el Evangelio de hoy, los escribas y fariseos llevan a una mujer ante Jesús, afirmando que fue sorprendida en el mismo adulterio, en el mismo acto. Según la ley de Moisés, debería ser esta mujer apedreada. Intentan tenderle una trampa a Jesús, preguntándole qué deben hacer. Jesús les responde: el que de vosotros esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Se marchan uno a uno, comenzando por los más ancianos. Cuando solo queda la mujer, Jesús le dice que se vaya y que no peque más. Al relacionar estos pasajes bíblicos de hoy, la Iglesia nos invita a reflexionar sobre dos aspectos muy importantes de Dios: su justicia y su misericordia. La primera lectura revela que Dios defiende a los inocentes frente a los malvados, escucha las oraciones de los justos y los protege de quienes traman el mal contra ellos. Defender la justicia es parte de la obra de Dios y de nuestra vocación. Vemos en la primera lectura que la justicia de Dios tarde o temprano se cumple. ¿Cuántas situaciones es posible nos han pasado a nosotros en que injustamente ya sea nos acusan o hablan mal de nosotros? O por el contrario, hemos sido nosotros los que hemos emitido juicio contra otra persona injustamente. De ambas formas, Dios nos muestra a través de esta lectura de hoy que Él hará que su justicia se cumpla en el momento indicado. Y esto no es una justicia de vas a pagar por lo que has hecho, como si fuera un juez. No, más bien una justicia que conduce al crecimiento espiritual de cada persona para que pueda, con la ayuda de Dios y la gracia, alcanzar la salvación. Cada uno de nosotros vamos a pagar por nuestros errores cometidos, no porque Dios nos esté castigando, sino porque cada error que cometemos tiene una consecuencia y Dios no nos quita las consecuencias. Esas las hemos creado nosotros mismos por nuestra propia libertad. Pero en medio de esas consecuencias, si abrimos nuestro corazón a Dios arrepentidos, Él nos fortalece y nos enseña cómo hacer mejor las cosas la próxima vez para ser mejores cristianos. Piensa en este momento. ¿Sientes que Dios es justo contigo? ¿En qué cosas en tu vida estás esperando esa justicia de Dios? También de la misma manera, piensa de qué manera Dios te ha mostrado anteriormente, en el pasado, que Él es justo y te lo ha mostrado tarde o temprano. Piensa en esos momentos, porque eso te dará la fortaleza para esperar con fe en su justicia, que siempre llega en el momento indicado. En la escena de la mujer adúltera podemos ver la malicia de aquellos que la acusaban. Es bien fácil señalar con el dedo lo que hizo el otro, sin fijarnos en lo que hay en nuestro interior o lo que hemos hecho nosotros. Por eso Jesús los ignora al principio y escribía en el suelo. Y no los ignoraba como un gesto de venganza, no por hacerle un mal, sino más bien Jesús estaba dando tiempo a ellos para que se miraran a sí mismos antes de juzgar a aquella mujer adúltera. Por eso, como seguían insistiendo, Jesús les dijo: el que esté libre de pecado, que se atreva a tirar la primera piedra. Y ninguno pudo hacerlo. Ahí reconocieron que realmente también eran pecadores como aquella mujer. Es posible que esto nos haya pasado a nosotros también con Jesús. Le hemos ido a contar a Él todo lo que nos ha hecho otra persona. Y Jesús como que se queda callado y no hace nada, porque nos está invitando a mirarnos a nosotros mismos y ver que tampoco somos perfectos.
Dice el Evangelio que se fueron retirando uno tras uno, comenzando por los más ancianos, es decir, por los que más responsabilidad tenían hacia los demás. Ahora te invito, hermano, a que te pongas en medio de esta escena del Evangelio de hoy y pienses quién eres tú en este momento. ¿Eres la mujer adúltera a la que acusan o eres tú el que acusas a otros? En medio de esta escena hay un detalle hermoso. Jesús le pregunta a aquella mujer, ¿quién la ha condenado? Y ella contesta, nadie. A lo cual contesta Jesús, tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Qué detalle tan importante. Jesús siempre está dispuesto a perdonarnos. Él no vino para condenarnos, sino para salvarnos. Ahora, la frase de Jesús termina con vete y no peques más. Es decir, Jesús siempre va a estar dispuesto a perdonarnos, pero nosotros tenemos que estar dispuestos libremente a cambiar. Y esto no es una paga a Jesús por habernos perdonado, sino más bien lo debemos hacer por nuestro propio bien y salvación, que es lo que realmente Jesús desea para nosotros. Porque ¿qué es lo que pasa? Si tú continúas haciendo lo mismo que estabas haciendo, cada vez vas a estar peor. Entonces la carga va a ser más grande, porque el pecado tiene consecuencias y las vamos a ir arrastrando. Entonces por eso Jesús quiere que realmente cambiemos, que nos arrepintamos, pero que tengamos también un deseo genuino de cambiar y de hacer las cosas mejor cada día. Ahora te invito a que vuelvas a adentrarte en la escena del Evangelio y pienses en esas palabras que te dice Jesús hoy. Yo tampoco te condeno, vete y no peques más. ¿Qué inspiran esas palabras a tu corazón? ¿A qué te llevan a actuar? ¿De qué manera? Las Escrituras de hoy revelan la misericordia de Dios hacia el pecador. Si bien a veces podemos ser demasiado celosos en nuestro deseo de que los malhechores reciban su merecido, Dios muestra paciencia y perdón. Jesús muestra misericordia hacia la mujer adúltera y hacia quienes intentaban tenderle una trampa. Como nos recuerda el versículo anterior al Evangelio, no me complazco en la muerte del impío, dice el Señor, sino en su conversión para que viva. Eso lo encuentras en Ezequiel 33:11. Al continuar en este día, hermanos, demos gracias por servir a un Dios justo y misericordioso y pidamos la gracia de ser igualmente misericordiosos. Ahora bien, mis queridos amigos, hagámonos hoy esta pregunta. ¿Dónde puedo ver hoy la misericordia de Dios en mi vida? Oremos. Padre amado, gracias te damos, Señor, por este día que nos regalas. Jesús, gracias, mi Dios, por este momento de oración que hemos tenido contigo. Te bendecimos y te adoramos, Señor, por tu misericordia, por tu justicia, porque eres un Dios bueno, que nos perdonas, que nos amas, que esperas por nosotros. Gracias, Señor, por tanta y tanta misericordia que tienes con nosotros. Hoy te pedimos perdón por nosotros y por aquellos que no te conocen, aquellos que andan de espaldas a ti, que te ignoran, Jesús, para que tu gracia misericordiosa se derrame sobre ellos también y algún día todos podamos estar juntos contigo en ese cielo eterno que nos prometes. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hasta aquí con la meditación de la palabra del Señor para este día. Día maravilloso que Dios nos ha regalado, que Dios nos muestra su justicia y su amor. Que hoy tú puedas también mostrar ese mismo gesto, esa mismo que hace Dios contigo, con aquellos que te encuentres en tu camino. Que puedas ser justo en tus acciones y decisiones y en tus palabras, y que también seas misericordioso. Yo voy a estar orando por ti y por los tuyos. Por favor, no te olvides de orar por mí y por mi familia, y que Dios me los bendiga a todos con mucha paz y con mucha gracia, abundantemente. Y no olvides, ser justo es elegir aquello que es correcto, aun cuando no sea a tu favor.